Bienvenidos, es un placer hablarles sobre India. Nuestro grupo está conformado por Daniel Jaramillo, Daniel Estrada, John Flores y mi persona, Luis Gabriel Labiosa. Para empezar, voy a hablarles un poco sobre la historia de India. El 15 de agosto de 1947, la India obtuvo la independencia y con este vino el comienzo de la creación de la primera constitución de la India en el año 1948. Esto fue un evento totalmente paralelo al momento de cuando los terroristas musulmanes se unían para formar un estado independentista. El 26 de enero de 1950, la India se convirtió en una república y una nueva constitución entró en vigor, dando así el primer paso de independencia como tal. Desde la independencia, la India ha enfrentado varios problemas de violencia religiosa, clasismo, el movimiento naxalita, el terrorismo y las insurgencias de las religiones separatistas, especialmente en Jammu, Kashmir y el noroeste de la India. Desde la década de los 90, los ataques terroristas han afectado a muchas ciudades indias. Esto ha provocado que el país no haya podido resolver las disputas territoriales con China, que en 1962 llevaron a la guerra chino-india, y con Pakistán, que resultó en varias guerras en 1947, 1965, 1971 y 1999. La India fue uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, como India Británica, y del Movimiento de Países No Aliados. En 1974, la India realizó una prueba nuclear subterránea y en 1998 otras 5 pruebas nucleares, convirtiéndola en un estado totalmente nuclear. Desde inicios de 1991, importantes reformas económicas han sido de importante para ir transformando a la India en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, aumentando su influencia global. India mantuvo un crecimiento modesto después de las independencias en 1947. El proyecto de industrialización sostuvo una expansión reducida aproximadamente de un 4%, pero estable de 1950 a 1980, logrando así un aumento promedio anual del 1.3% en este periodo. Historia. La crisis mundial de la deuda en los años 80 sometió a la India a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Y en los años 90 se impusieron las reformas del corte neoliberal, lo que representó un cambio radical en la política económica. También podemos agregar que la India tuvo un crecimiento promedio anual de 7% aproximadamente. En estos años la desigualdad y la pobreza en la India han empeorado. Un 42% de la población total de este país vive con menos de $1 diario. Un 75% de la población vive con $2 diarios. Y con las políticas económicas adaptadas en el modelo económico no van a cambiar esta tendencia en un futuro cercano. A pesar de las tasas de crecimiento entre 6 y 7%, el aumento en el empleo formal de India es muy deficiente y no pasa de 1% anual, lo que nos lleva a decir que eso significa que la expansión económica se apoya básicamente en los aumentos de la productividad, muy importantes y que se relacionan con la estrategia de orientar la inversión hacia las exportaciones. Por lo tanto, no se basa en el aumento del trabajo o de uso de mano de obra del país, lo que trae como consecuencia reducir al máximo los costos salariales para poder competir. Por eso la relación de las cadenas productivas se acompañan con fuertes recortes en el empleo. A pesar de la alta tasa de crecimiento, India mantiene un déficit crónico en sus cuentas externas y necesita financiarlo. Por esto trae consigo un costo enorme. La política macroeconómica debe respetar reglas del juego, que no tienen nada que ver con las necesidades de la población india. La política monetaria está denominada por la necesidad de atraer capitales al estado económico indio. Esto implica mantener altas tasas de interés. Además, solo los privilegiados tienen acceso al crédito. Todo esto
imprime un error regresivo en la distribución de las riquezas al privilegiar la cartera de activos de los estratos más ricos y profundizar la desigualdad. Todo esto explica que la India tenga hoy las reservas más elevadas de su historia. En esto se parece a China, pero la diferencia es que aquel país tiene un enorme superávit en su balanza comercial, mientras que la India sufre un déficit crónico. La política fiscal se rige por la creencia del presupuesto balanceado y como no hay que incomodar a los dueños del capital para no afectar las inversiones, el equilibrio fiscal se logra recortando los gastos sociales y reduciendo el monto de sus recursos para la conservación ambiental. Los cambios en la política económica aplicada en los años 90 juegan un factor clave para el desarrollo económico del país. Esto se debe a que el gobierno aplicó medidas neoliberales para así atraer más inversión extranjera al país y lograr un crecimiento económico. De esta forma, la producción en todos los sectores económicos del país crecieron sin parar y todavía en la actualidad siguen creciendo. Y a su vez, en el sector petrolero se aprovecharon de la subida del precio del petróleo para aumentar sus beneficios. La agricultura. La apertura de la inversión extranjera pasa por concesiones en las industrias extractivas, forestales, turísticas. Esto para aprovechar mejor las riquezas del país. India es el segundo productor mundial del sector agrario, después de China. La agricultura y los sectores relacionados como la silvicultura o la pesca constituyen un 18,6% del PIB. En materia nacional es el segundo sector económico del país, después del petróleo, que juega un papel importante en el desarrollo socioeconómico del país. India es el mayor productor mundial de leche, anacardos, cocos, té, jengibre, cúrcuma y pimienta negra. Es el segundo productor mundial de trigo, arroz, azúcar, algodón y cacahuetes, y el tercero de tabaco. La India representa el 10% de la producción mundial de fruta, siendo el mayor productor de bananas y zapotillas. Para el crecimiento del país se estima que la inversión requerida para el desarrollo de la mercadotecnia, el almacenamiento y la infraestructura necesarias es inmensa. El gobierno ha implementado varios planes para aumentar esa inversión. Algunos de esos planes son Construction of Rural Go-Downs, Market Research and Information Network and Development, Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardization. India cuenta con distintos centros de investigación y desarrollo para el desarrollo del país. Para el crecimiento de este se estima que la inversión requerida para el desarrollo de la mercadotecnia, el almacenamiento y la infraestructura necesaria es inmensa. El gobierno ha implementado varios planes para aumentar la inversión, algunos de los cuales son Construction of Rural Go-Downs, Market Research and Information Network. También hay otro que es el Indian Agricultural Statistics Research Institute. Ahora, en la parte de la investigación y desarrollo de la India, el Instituto Indio de Investigación Agrícola, el IARI por sus iniciales en inglés, instaurado en 1905. Fue responsable de la investigación que llevó a la Revolución Verde de la India, denominada así porque era con los bosques de la India, en el año 1970. El Consejo Indio de Investigación Agrícola, ICAR, por sus iniciales en inglés, como lo podemos ver aquí, es el organismo principal encargado de la agricultura y todo lo relacionado con esta, incluyendo investigación y educación al respecto. Es decir, es el que se encarga de la segunda fuente de ingresos del país más importante. Ahora pasamos al tema de la producción industrial de la India. Podemos decir que se encuentra en el puesto número 14 del mundo en cuanto a producción industrial. El sector de la manufactura, junto con la minería, las canteras, la electricidad y el gas, suponen el 27,6% del PIB y dan empleo al 17% de la mano de obra total del país. Es decir, una participación importante en el empleo de la India.
Las reformas económicas aplicadas después de 1991 introdujeron la competencia exterior y llevaron a la privatización de ciertas industrias que hasta el momento pertenecían al sector público. Es decir, lo que hizo el país fue, como en ese momento se estaba empezando a explotar el petróleo en India, agarraron todos las empresas del país públicas y empezaron a privatizarlas para lograr una mayor producción y un aumento del PIB. Lo cual produjo una expansión en la producción de los bienes de consumo porque pasaban de ser una empresa de todos, es decir, como es del Estado, es de todo el mundo, a una empresa privada que busca la maximización de sus beneficios por cuestión propia. Y finalmente podemos agregar que al comenzar a producir productos, por así decirlo, para exportar, empezaron a sufrir la competencia, pues entraron en competencia del mercado con los otros países que exportaban. Entonces tenían que hacer las cosas muy bien para poder lograr todo. Ahora podemos decir que a pesar de India ser una economía casi que monoproductora, porque básicamente su ingreso depende del petróleo y de también la agricultura, pero la agricultura pasa a un segundo plano, aunque se destacan en muchas cosas por ser uno de los mejores granos del mundo. Nosotros creemos que si ellos mantienen una producción constante del producto, en este caso petróleo, se puede lograr una estabilidad económica y luego se puede lograr un crecimiento tanto de la economía como del PIB. Una de las lecciones que nos puede dejar India a Venezuela es que recientemente el gobierno de India enfrentó el problema de retirar la circulación de los billetes de 500 y 1000 rupias, que representaban aproximadamente el 80% del circulante, es decir, de la masa monetaria del país. Y hay que aclarar que el 90% de las transacciones en India se hacen en efectivo. Esta decisión fue anunciada por el primer ministro sin previo aviso para intentar acabar la corrupción y obligar a los que poseen efectivo precedente de actividades ilegales a declararlo o perderlo. Esta decisión no fue muy bien tomada por la clase baja, ya que gran parte de la población de India ni siquiera posee cuenta bancaria o documento de identidad para poder cambiar los billetes nuevos. Es decir, nosotros aquí podemos ver cómo en India se querían retirar los billetes de mayor denominación, igual que pasó aquí, igual que está pasando aquí, que el gobierno llegó y quiso retirar los billetes de 100 bolívares y no pudo. Retiró gran parte de la masa monetaria, supuestamente para acabar con la delincuencia y justamente casi que por el mismo motivo, que era acabar la corrupción y obligar supuestamente a los que poseen efectivo ilegal, es decir, por drogas o por cualquier actividad ilegal, lo entregaran al banco y lo declararan. Pero ¿qué pasa? Ellos agarraron y dijeron, bueno, los que no tienen cuenta bancaria pueden llegar con la cédula y se abren cuenta bancaria. Entonces era como que se contradecían. Lo que nos deja de lección como tal, en conclusión, es que en una economía tú no puedes retirar la mayor masa monetaria. O sea, el billete que representa tu mayor masa monetaria, porque vas a acabar con el efectivo circulante. Y finalmente podemos decir que otra lección que puede dejarle India a Venezuela es en el aspecto económico, es en la parte del petróleo, exactamente entre los años 1990 y 2002, que ya empezaban a explotar las riquezas correctamente, produciendo aproximadamente unos 600.000 barriles diarios y logrando una estabilidad. Decimos estabilidad porque a pesar de producir pocos barriles, a partir de 2002, empezó un crecimiento del PIB casi que exponencial. Es decir, volvían a reinvertir las riquezas, volvían a reinvertir los ingresos del petróleo para lograr sacarles el mayor beneficio. Prácticamente dependiendo en su totalidad del petróleo. Es decir, una economía monoproductora como la de Venezuela.